Incisiones de cirugía de catarata. La cirugía de catarata manual con incisión grande. Se necesita una incisión de 8 a 12 milímetros de longitud de arco o puede ser una incisión de 12 a 14 milímetros alrededor de lo que es el limbo. La variación en la posición de la incisión tiene una notable influencia sobre la presencia de un error cilíndrico en el posoperatorio. Cuanto más corneal sea la localización del corte, mayor será el efecto sobre el error cilíndrico, en tanto que cuanto más escleral, menor será la incisión del estigmatismo. En especial, si se trata de una incisión de 3 planos de tipo valvular. Puede usarse combinaciones de cortes esclerales y corneales para corregir los errores cilíndricos preexistentes. Para cerrar la herida de una incisión de 3 planos, las suturas no deben estar demasiado tensas y los bordes han de estar simplemente opuestos. Abertura incisional. El efecto de la válvula de incisión sella lo que es la herida. En casos de que la fuga es excesiva, se puede facilitar el cierre con aire intracameral. Otra posibilidad de modificar el cilindro se presenta al retirar suturas, lo que permite la discencia controlada de la herida. La discencia induce un efecto cilíndrico negativo en el meridiano del que se retira la sutura. Después de un mes, si para corregir el error cilíndrico de 3 a 6 dioptrías es necesaria una discencia de la herida importante. Después de 2 meses, si para corregir el error cilíndrico de 2 a 3 dioptrías es necesaria una discencia de la herida menor. Y a los 3 a 6 meses para volver al cilindro preoperatorio. Después de 6 meses para mantener la corrección del cilindro inducido quirúrgicamente si procede. La extracción intracapsular de catarata. En la actualidad, la extracción intracapsular solo es necesaria en los casos en los que se extrae el cristalino entero, como cuando ha desaparecido las fibras zonulares o estas no tienen fuerza suficiente para resistir el proceso del afaco o proporcionar una estabilidad adecuada a una lente intraocular. En cuanto al abordaje del iris, se requiere una dilatación pupilar completa para que pueda pasar el cristalino. Puede ser necesario romper las sinequias posteriores o bien estirar la pupila miótica, aunque de manera variable, la pupila es bastante elástica como para permitir el paso del cilindro. Debe efectuarse una pequeña irectomía periférica en alguna fase del proceso a fin de evitar el bloqueo pupilar. Es necesario hacer una iridotomía radial desde una iridotomía periférica hasta el margen de la pupila para acceder a la superficie del cristalino, a fin de facilitar la crioaplicación y la formación óptima de una bola de hierro. Es importante disponer de un lecho cristalino seco, libre de tanto del iris como de la córnea, para proceder a la extracción segura del cristalino sin daños colaterales. La vitrorragia o prolapso vitrio. Tras cuidadosa extracción del cristalino, la hialoides anterior permanecerá probablemente intacta si se evita una presión innecesaria en el globo ocular. En caso de que salga vitrio por la herida, debe eliminarse para evitar un eventual síndrome de tracción vitrea. A veces es necesaria una vitrectomía dependiendo de la lente intraocular elegida. La identificación del vitrio prolapsado se ve facilitada por la inyección de triamcinolona en partículas. Las lentes intraoculares, vamos a ver que debido al saco capsular se ha retirado, la elección del lugar para apoyar la lente intraocular se limita al ángulo de iris o al surco ciliar. La inserción debe realizarse en la protección de un viscoelástico. Una lente de apoyo angular debe ajustarse cuidadosamente al diámetro de la cama de cada paciente, de modo que no se distorsione ni se desplace con el consiguiente daño endotelial. Una lente anclada al iris de fijación anterior o posterior consigue una rehabilitación óptica segura si el iris está en condiciones de soportarla. La implantación de lente en el surco ciliar debe fijarse mediante suturas transesclerales y es útil cuando hay daño del iris, por ejemplo traumatismos o trabecular asociado a glaucoma. En cuanto a la extracción extracapsular de cataratas, la cirugía extracapsular conlleva más pasos que la intracapsular, debido a que el capsular se deja en el ojo manteniendo una posición de las fibras zonulares. Para iniciar el proceso se realiza una abertura en el centro del cristalino en el eje visual, capsulectomía anterior, y el resto del proceso se centra en la extracción de cuidadosa del contenido.
La capsulotomía anterior, capsulotomía en abrelatas, el tipo más sencillo de apertura capsular o capsulotomía es el de abrelatas, en el que se realizan múltiples perforaciones puntiformes siguiendo un trayecto circular central en la cápsula anterior. Se aplica tracción centrípeta en la posición central de la cápsula con objeto de crear una laceración a lo largo de las perforaciones. La posición suelta se retira cuidadosamente. Una ventaja de esta técnica es la relativa precisión conseguida cuando la visibilidad no es buena. La capsulotomía lineal y técnicas intracapsulares. Las técnicas de capsulotomía lineal facilitan la extracción externa mientras la cápsula anterior protege el endotelio corneal. En este método se practica una incisión curvilínea en el tercio superior de la cápsula anterior del cristalino con objeto de crear una hendidura o abertura sobre el saco capsular. Tras la movilización y la expresión del núcleo y la extracción del material cortical, la LIO se inserta en el saco capsular remanente. La capsulorexia o capsulotomía circular continua es una técnica rápida y una vez aprendida sencilla de retirar en la cápsula anterior. Proporciona una máxima seguridad para implantar el lío en el saco capsular. La capsulotomía inicial puede efectuarse centralmente con un cistótomo o aguja doblada o bien utilizando una punta de una pinza fina de capsulorexia. Una vez abierta la cápsula, se coge una parte de la cápsula anterior y se desgarra siguiendo un patrón circular, cambiando continuamente los vectores de corte para conseguir una abertura redonda, capsulotomía en cápsula anterior. Tamaño, tipo y posición de la capsulotomía. La capsulotomía debe ser lo suficientemente grande para permitir el paso del núcleo. El tamaño de esto depende de la edad, si bien puede modificarse con la hidrodisección o la hidrolineación utilizando una cánula apropiada. Si se considera que es demasiado grande para pasar a través de la capsulotomía, o la hidrolineación insatisfactoria o la capsulorexia inicial demasiado pequeña, es necesario practicar que la capsulorexia incisiones relajantes que reduzcan la posibilidad de luxación capsular y daño exonular durante la presión del núcleo. Debe inyectarse un viscoelástico entre la superficie endotelial de la córnea y la superficie nuclear para prevenir el daño endotelial. La expresión del núcleo. El labio escleral de la incisión debe apretarse para permitir que el poro de entrada del núcleo se insinúe en la incisión. Una leve presión del limbo opuesto a 180 grados exprime el núcleo. La presión apropiada para aplicarse en un instrumento de base ancha como una asa de irrigación o un gancho de estrabismo. Como alternativa, la expresión interna de un asa de irrigación es eficaz en la medida que el núcleo ha sido sometido a hidroexpresión parcial. Los viscoelásticos también son útiles para crear y mantener estos espacios y prevenir el daño capsular posterior y endotelial. La limpieza cortical. Los restos de la corteza se eliminan utilizando una técnica de irrigación-aspiración. La punta de cánula de irrigación-aspiración de 5E debe mantener la vista para evitar el daño capsular. Puede haber dificultades si la presión del globo ocular hace que la cámara anterior pierda profundidad, cerrando el fondo del saco capsular. El cierre parcial de la herida y la irrigación dan lugar a una cámara anterior profunda en la que puede trabajar con seguridad. La limpieza de la cápsula posterior y la eliminación de los restos corticales resistentes se consigue por aspiración de una cánula fina con punta pulida. La incisión de la lente intraocular se realiza bajo visión directa, induciendo a la segunda áptica mediante un giro circular de la LIO o colocándola directamente con una pinza fina. Cuando se daña el saco capsular por alguna complicación, las localizaciones para la colocación del LIO son las mismas que las descritas en la intracapsular. En determinadas circunstancias en las que haya soporte capsular suficiente, a pesar de daño capsular, puede considerarse implantación de la cámara posterior en el surco ciliar.